El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos al inicio que va corriendo el tiempo. ¿Cuántos domingos llevamos ya de Pascua? 6. ¿Y cuántos domingos son? A ver ustedes que son juiciosas y van al grupo todos los días. 7. Yo digo que 365. No sé, no respondo. Todos los días indudablemente es Pascua. La celebración eucarística para nosotros es el evento pascual por excelencia. Pero lógicamente hay un tiempo que la Iglesia nos regala donde hay mayor profundización en torno a la fiesta central. Para nosotros lo hemos dicho muchas veces, seguimos repitiéndolo siempre porque se dice que de tanto caer la gota sobre la piedra finalmente hace hoyo, ¿no? O el hueco. Entonces, la insistencia, una de las cosas que a veces la gente termina diciéndonos a nosotros con mucha facilidad es: la Iglesia cómo es de repetitiva, y si siendo tan repetitivos se nos olvida cómo sería que cada vez estuviéramos cambiando las cosas y no supiéramos hacia dónde teníamos que caminar. Pues justamente entonces son 7 domingos y luego concluimos después de la ascensión con la venida del Espíritu Santo, que acontece 8 días después. Ese Espíritu que proclamaba la primera lectura: Dios no hace acepción de personas. Uno de los intentos más graves que ha habido en la Iglesia siempre y en todos los grupos es pensar que nosotros somos posesores de la verdad y que fuera de nosotros no hay nadie. El Papa Francisco nos ha movido un poco la piedra frente a eso. Hay muchos grupos a los que les choca, pero hay necesidad de reconocer que el Espíritu sopla donde quiere, como quiere, porque si no se volvería también una antigüedad y resulta que es una novedad. Por eso lo hace continuamente y está suscitando siempre, suscita nuevas formas. En la Iglesia se renueva a través de nuevos carismas en las comunidades religiosas que se fundan, en los grupos apostólicos que se subsiguen, en toda una dinámica precisamente porque Él sabe actuar. Y por eso Pedro hoy termina diciendo: ¿cómo le podemos negar el bautismo a los que no han sido circuncidados si el Espíritu Santo ya se manifestó en ellos? Imposible hacerlo. Ese Espíritu, que es el que hemos recibido como don y regalo de Dios, es el que a nosotros se nos manifiesta en un mandamiento que el Señor nos da. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. 11. 10 que tiene el decálogo y uno que lo perfecciona. Podríamos decir, es transversal a todos, ¿cierto? Pero resulta que podemos
O Jesús lo ha querido declarar un solo mandamiento que lógicamente, vuelvo y digo, perfecciona a los otros. Y si lo sumamos, decimos que son 11. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido, no solo los creyentes, sino todos los seres humanos en la vida, es que no nos gusta que nos manden. El adagio popular dice, el buey solo, bien. Entonces nada mejor que estar nosotros sueltos, que hacer lo que se nos antoje. Los niños hoy desde pequeñitos, hoy el mundo está plagado precisamente del quiero y no quiero. Y cuando quiero hago las cosas, cuando no quiero, se hace sencillamente lo que a mí se me antoja. Ese voluntarismo del mundo de hoy y de todos los tiempos nunca ha llevado a ninguna parte nada bueno. Uno lo primero que dice es, si quiero llegar a ser una buena arquitecta, tengo que estudiar, hacer maestría en vetustes o en cosas viejas, ¿cómo es que llama eso? En patrimonio, que es lo mismo. Gerontología. Entonces, si uno quiere tener realmente un éxito, lo primero en la vida que tiene que plantearse es disciplina. Y eso es un mandato que se da a uno mismo y que aprende a recibirlo también. En la medida en que uno aprende a tener capacidad de autodominio, seguramente y mucho más fácilmente es capaz de cumplir también mandamientos. Es decir, mandatos. Porque Jesús, cuando habla aquí, en el Evangelio de hoy, escuchamos por varias veces que dijo, esto les mando. No les dijo, oiga, si les gusta, si quieren, si les apetece, si tienen ganas hoy, si la niña quiere, si el muchachito está deseoso. No, es sencillamente mandado. Uno se imaginaría a Jesús en ese proyecto salvífico, que le dice al Padre, hijo, te vas a ir al mundo, el mundo te va a odiar y vas a terminar en la cruz. Y él diciéndole, ay papá, ¿por qué no negociamos de otra manera? No, el día que yo tenga ganas, lo hago. No. Mandato del Padre, hay una cadena maravillosa que plantea hoy precisamente el Evangelio. El Padre manda, el Hijo obedece y nosotros somos a la vez mandados también para cumplir. ¿Y qué es lo que manda? Ámense. La tarea más difícil y compleja que los seres humanos tenemos, que los cristianos tenemos. Digámoslo, no los seres humanos, porque uno puede vivir como se le antoje. Pero si decimos ser cristianos, si decimos elegir a Cristo en la vida, la tarea, la visión y el compromiso es que aprendamos a amar. Y no amar como a nosotros se nos antoje también, porque el mundo de hoy hace también las acepciones a la palabra de la manera más equivocada del mundo. Papa Benedicto XVI, que en su humildad nos quiso regalar también varios de actos pontificios maravillosos, nos regaló una exhortación apostólica llamada Deus Caritas Est. Dios es amor. Y allí hizo una distinción, inclusive con marcos antropológicos, filosóficos, muy importantes, para distinguir el amor que tiene dos formas particularmente de expresarse. La primera es el amor eros, que es el que el mundo de hoy idolatra y se pone de rodillas. Y ese amor eros no solamente habla y comporta relaciones sexuales, habla precisamente de los gustos, es decir, cuando a mí me satisface y me plenifica, cuando a mí me gustan, cuando yo deseo las cosas y soy capaz de hacer los sacrificios por lo que a mí me guste, pero si no me gusta, no lo hago sencillamente. Y el Papa gasta buenas partes de la exhortación apostólica diciéndonos de que sí, es un amor importante, pero no es un amor que plenifica totalmente, ni es un amor que tiene gran capacidad de poder vivirse y de poder ser capaz de dar el paso ulterior que da. Y entonces plantea el amor filios, que quiere decir un amor que se vuelve ágape, un amor que es capacidad de donación. Y que planifica lo que nosotros estamos diciendo, los 10 mandamientos o el mandamiento en su individualidad. ¿Qué es el amor ágape? Amor que es capaz de sacrificarse en virtud de la otra persona. Con o sin intereses,
supongamos una pareja, por ejemplo, que ha decidido casarse y vivir plenamente delante del Señor. Lógicamente hay una intencionalidad y hay un amor que plenifica allí. Pero si se quedan en el amor eros, eso terminada la luna de miel, cada uno tendría que arrancar nuevamente para su casa, porque ya se consumió lo que había allí finalmente para hacer. De ahí en adelante, es donde viene la gran capacidad de poder decir cuánto valora la otra persona, quién es finalmente ella. No la puedo convertir solo y exclusivamente en un material de desecho, ni en una compra de algo que yo finalmente quiero para satisfacer mis caprichos y después votar. No. Porque viene entonces después la cotidianidad, y entonces es la necesidad urgente de poder amalgamarse la pareja, de poder entenderse, de poder luchar. Y es los dos en el mismo sentido, tratando de hacer el bien siempre frente a la otra persona, para que cada uno de los dos logre realizarse. ¿Y qué hay allí? Ya hay un amor finalmente entonces que se vuelve donación, porque dejo de buscar solamente mi propio interés para tratar de hacer feliz a la otra persona. Ese es el amor más complejo y más difícil, porque vuelvo y digo, el amor primero, el amor eros, ese fácilmente nos sale a cualquiera de nosotros. Si es la satisfacción y el deleite del paladar y a mí me encanta el chocolate, pues me compro todo el que tengo y me lo llevo para casa y me lo como y entonces satisfago mis necesidades. El amor ágape se vuelve cuando tengo el chocolate y digo, me encanta, lo quisiera todo para mí, pero tengo que aprender a compartirlo y lo pongo al servicio de los otros. Y luego viene en esa misma dimensión del amor ágape, asumir otras que Francisco ha venido a titular en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate que acaba de salir, en esa capacidad sacrificial de poder entonces donar la vida inclusive, y ha abierto dentro de las causas de las beatificaciones de los santos, el que uno sea capaz de ofrecerse por una causa noble en el mundo, es decir, que la vida mía sirva finalmente para algo, en cualquiera de las dimensiones. Hay tantas para poderlas hacer. ¿Qué supone y comporta eso? Salir de nosotros mismos para podernos colocar siempre al servicio del otro. Y ese, vuelvo y digo, es la plenitud real del amor. Jesús, cuando nos está diciendo ámense, es porque sabe que es la única constitutiva del amor, de la sociedad. Es la única que logra amalgamar y dar sentido a lo que nosotros hacemos. Porque si nosotros miramos solamente el mundo de las personas en virtud del negocio, del lucro, de qué me gano, de qué me proporciona a mí, pues lastimosamente todo se pierde. Y como somos seres llamados a la trascendencia, ese amor no lo podemos, nosotros no venimos diseñados para amar. Es la gran tarea educativa que nosotros tenemos y que se aprende al interno de nuestros propios hogares. Ahí es donde aprendemos a eso, porque nosotros lo vemos desde chiquitiquicos. Ya están peleando con los primos sin todavía haber ido a la escuela y ni saber que las cosas, y se apoderan del otro diciendo que es mío, ¿cierto? Esa es la primera etapa que nosotros vivimos. Y por eso el yoísmo está a la base desde que nacemos nosotros prácticamente. Mamá es mía, y todo lo volvemos finalmente una acción subjetiva, donde quiero solamente tener el placer para mí y no aprendo nunca a compartirlo. ¿Qué hacen los papás cuando saben finalmente educar? No. Somos seres en relaciones con nosotros. Y ese ser relacional nos obliga a salir de nosotros mismos, a ponernos en función y en servicio de los otros. Los primitos también tienen derecho a jugar con los juguetes. No te puede llevar los juguetes del otro porque lo cogen y dicen es mío y lloran, y a veces los papás, por no causarles el disgusto, entonces le dicen listo mijito, llévelo, después se lo reponemos. Estamos enseñando sencillamente a que tengamos un amponcito chiquitico que después va a crecer y va a ser un gran ampón, porque no somos capaces de enseñar lo que significa precisamente. Y por eso Jesús no habla de placeres, habla de mandamientos, y el mandamiento es una capacidad exigente. Esa muchas veces me incomoda a mí. Suena el reloj a las 4 de la mañana y uno quisiera seguir durmiendo.
darse un vueltoncito para el rincón, ¿cierto, hermano Daniel? Y no, hay necesidad de levantarse y decir, tengo compromisos, tengo que ir a encontrarme con el Señor, tengo que hacer comunión con los hermanos y entonces rezando, y tengo que cumplir el deber. Cada uno de nosotros, cuando somos capaces de entender esa dimensión, estamos saliendo de nosotros mismos y aprendiéndonos a donar a los demás. Esa es la dimensión sobre la cual Jesús nos pone hoy. Esa es la gran tarea sobre la cual nosotros, y vuelvo y digo, todos tenemos muchísimo que aprender, porque ninguno puede decirse llegado frente a ello. Hay de nosotros si dijéramos que ya hemos cumplido, que nuestra tarea está hecha, que nosotros somos perfectos. No, el Señor se planifica precisamente en hacernos todos los días incomodar, porque entre más decimos amar, pues muchísimos más retos finalmente nos vienen. Por eso muchas veces cuando le decimos al Señor sí en la vida, las exigencias vienen cada vez más fuertes. Entonces uno comienza a decir, ¿cómo me tienta el diablo? Claro, es que el oro solamente se prueba en el crisol. No es amar de palabras, es amar de obras, y las obras son las que son complicadas. Ese es uno de los dificultades, particularmente que hay ciertos grupos que enfrentan al Papa Francisco. El Papa Francisco, en Gaudete de Exultate, confronta dos capítulos muy importantes del Evangelio de Mateo. El capítulo 5 que dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos serán bienaventurados, y entonces elenca una cantidad de gente bienaventurada, y a todos nos encanta finalmente poderlo vivir. Pero lo confronta frente al capítulo 25 que dice, estuve enfermo, hambriento, sudado, con pecueca, me dio, me sució, me pasó, y fuiste capaz de ser hermano para mí. Entonces sí que el amor desciende a la virtud práctica, y sí que entonces entra en la dimensión de poder ser bienaventurados. Pero el Señor no se ganó el título de Hijo de Dios en una lotería que sacaron el Viernes Santo diciendo, de esta cantidad de piscos vamos a rifar hoy, a ver quién va a ser el Hijo de Dios. No, para eso asumió la cruz, renunció a sí mismo, se humilló hasta el extremo para poder alcanzarnos a nosotros la salvación. Las cosas fáciles en la vida no existen, y si existen duran muy poco, y si las conseguimos no las sabemos aprovechar. Padre Arturo, el fundador nuestro, decía, lo que cuesta mucho, vale mucho. Lo que no cuesta nada, no vale absolutamente nada. Entonces Jesús nos enseñó que, y la carta a los hebreos lo dice, que sufriendo aprendió a obedecer. Es decir, a él le costó también. Y ese es el paso por el cual nosotros tenemos que caminar. Y vuelvo y digo, estamos en una sociedad del voluntarismo, donde hoy no tengo ganas, donde es que a mí no me apetece, donde es que no estoy, hoy no me la siento, entonces no voy a trabajar, no hago nada. Yo entonces abandono los compromisos que he hecho, abandono compromisos que he asumido en toda la libertad, sencillamente por eso. Y por eso tenemos la sociedad floja de hoy, que lastimosamente hace tanto mal. Y que peor todavía, estamos dejando unos desastres muy grandes porque le estamos enseñando a las generaciones más pequeñas a vivir también en eso, que sencillamente se constituye en... Los italianos utilizan la palabra molo, es decir, lo más frágil, lo más débil, eso que lo toca a uno y se deshace de inmediato. Santos de arena que uno los toca y ya cuando va a voltear la mano ya no hay absolutamente la figura que uno tenía. Nos toca precisamente pedirle al Señor gracia y virtud, porque vuelvo y digo, todos lo necesitamos. Y el demonio, si en alguna cosa nos tienta, es particularmente frente a eso, hacernos desistir siempre, decirnos que no vale la pena. Decir que la sociedad de hoy, como dice siempre, es que el Señor no pide tanto, el Señor no exige tanto, el Señor quiere tranquila. ¿Quién dijo que tenemos que ser mártires? Eso no, eso se lo inventaron nosotros. Resulta que así no llegaremos a ningún Pereira, como se dice en el adagio popular. Pidámosle al Señor la gracia precisamente de que podamos juntos caminar con Él y que el Espíritu nos temble. Por eso el Espíritu Santo tiene una acción tan grande dentro de nosotros. Ayudarnos a santificar quiere decir es acompañarnos, hacernos dúctiles, para que en esa docilidad como es el hierro, que al fuego de inmediato comienza a ceder hasta donde nosotros queramos, o ese icopor que fácilmente lo podemos manipular para poder colocar y hacer otras estructuras hoy mucho más sencillas y flexibles, es lo que finalmente pide el Espíritu Santo de nosotros para que lleguemos a cumplir la misión que el Padre tiene en cada uno de nosotros, que la ha realizado ya en su Hijo Jesucristo.